Señor mi Dios, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor mi Dios, por esta mañana. Padre bendito, como dice tu santa palabra, Señor mi Dios, tú nos amaste primero a nosotros para nosotros amarte a ti, Señor mi Dios. Qué privilegio el que tú nos hayas elegido a nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, que nos ayudes a entender tu palabra esta mañana, Padre bendito. Padre bendito, que lo recibamos con mucho agrado, Señor mi Dios. Y te pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús, por todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor mi Dios. Ayúdanos, Padre bendito, a entender tu palabra, a recibirlo con amor y con gozo, Padre bendito. Pero también necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos guíe, Señor mi Dios, para ponerlo en la práctica, Padre. Gracias, Señor mi Dios, porque nos has permitido alabarte y adorarte, Señor mi Dios. Padre bendito, eres el dueño de todo. Pero te damos ahorita nuestro corazón, Señor mi Dios, porque ¿qué más te podemos dar, Señor? Si no es nuestro corazón, Padre bendito, humillado a ti. Gracias por permitirnos, Señor mi Dios, tener ese privilegio de adorarte y de alabarte, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor mi Dios, y te decimos que tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra para siempre, Señor mi Dios. Gracias por ser nuestro Dios y por elegirnos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén, Padre bendito. Amén, Señor. Hermanos, muy buenos días. El Señor les siga bendiciendo. Les saludo en el nombre de Jesucristo. Sabe que el rey David dijo algo hermoso en un salmo y dijo: bendecid a Jehová en todo tiempo, dijo el Señor. Su alabanza estará en continuo en mi boca, dijo el rey David. Bueno, y nosotros como hijos de Dios siempre debemos darle la mejor alabanza y la mejor adoración a nuestro Dios. Y debemos darle la mejor alabanza y la mejor adoración sin importar nuestra condición. Ojo, sin importar lo que usted esté viviendo, sin importar lo que usted esté sintiendo, sin importar lo que su familia esté pasando. Usted debe darle honra y gloria a Dios sin importar la situación que esté pasando. Y la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses que estemos siempre alegres. Así que sonría. Que oremos sin cesar, dice la palabra de Dios, y que demos gracias a Dios en toda situación. Pero sabe que el verso en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 16 al 18 no termina ahí. Termina diciendo lo siguiente: porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Qué gran privilegio, mi hermano, el poderle dar gracias a Dios todo el tiempo. Pero yo le voy a decir algo importante. Si usted vino esta mañana preocupado, si usted vino esta mañana sin poder hacer o cómo resolver la situación que usted tiene, o si usted no sabe qué hacer con su vida, yo le voy a decir que eso es un síntoma de falta de oración. No estamos orando como debemos orar. Eso es un síntoma de que nosotros no estamos respetando la voluntad de Dios y queremos que nuestro capricho se cumpla en el tiempo nuestro. No estamos respetando la voluntad de Cristo. Recuerde algo muy importante: respetar la voluntad de Dios es un síntoma de obediencia en el pueblo de Cristo. Y la obediencia es un síntoma que nos va a ayudar a nosotros a crecer espiritualmente. Y el crecimiento espiritual solo viene de parte de Dios. Él es el único que nos permite crecer espiritualmente. Nada más, solo el Señor. Mire, si usted esta mañana está sintiendo miedo o temor, hágase una pregunta importante: ¿dónde está puesta su confianza? Si usted tiene mucho miedo y mucho temor, su confianza no está puesta en el Señor. Su confianza está puesta en su carne. Pues sin duda alguna, el miedo y la carne es un síntoma o es una provisión simplemente del diablo. Uno de los atributos de Dios no es tener miedo. Y es lo que enseña a nosotros como hijos de Dios. El miedo no debe estar con nosotros en lo absoluto. Pero sí debería preguntarse eso: ¿dónde está puesta su confianza? Porque si usted está teniendo mucho miedo y mucho temor, usted no está confiando en el poder de Dios. Y mire, que yo le estoy hablando de una palabra: confiar. Porque a nosotros como hijos de Dios no nos debe bastar el solo creer,
Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice algo interesante. Les dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Así que al Hijo de Dios, a nosotros como pueblo cristiano, no solo nos basta con creerlo, debemos confiar en el poder de Dios. ¿Y sabe por qué los demonios tiemblan, mi hermano? Porque ellos saben lo que sienten cuando miran la santidad de Jesucristo. Y cuando ellos sienten la santidad de Dios, ni siquiera pueden mover sus ojos, ni siquiera pueden hacer nada. Pues esto es tener temor a lo santo. Lo santo tiene un nombre y usted conoce. El único digno de santo y de alabanza es Jehová de los ejércitos. Solo Él. Y mire que dice que, Santiago dice que los demonios tiemblan, dice, pero sabe que un grupo de cristianos, no voy a decir el porcentaje porque no soy estadista, no le puedo dar un porcentaje, pero la mayor parte de los cristianos hoy día no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Pero la Escritura dice que los demonios tiemblan y creen. Hoy en día el cristiano ya no le importa ni siquiera que le hablen de la santidad de Dios, porque cuando tú le hablas de la santidad de Dios, le incomoda, porque sabe que la santidad de Dios va a topar tu forma de vivir, pues. La santidad de Dios ni siquiera es muy tratada en estos tiempos. El grupo de los cristianos están huyendo de la presencia de la santidad del Señor. No nos gusta que nos hablen de la santidad del Señor. El temor de Dios ya no existe en algunos cristianos, ha desaparecido. Hoy nosotros tenemos más temor y miedo por la situación en la que vivimos. Tienes más temor a perder tu familia, tienes más miedo a quedarte sin trabajo, tienes más miedo a lo que está pasando en la iglesia, tienes más temor a perder tu novio o tu novia que la propia presencia de Dios. Tienes más temor a que te dejen sin trabajo que perder la presencia de Dios. Tienes más temor o tenemos más temor a perder a nuestros hijos que a perder la misma presencia de Dios. Y yo le digo algo, nuestros hijos no son nuestros, hermano. Nuestros hijos pertenecen a un reino, pertenecen al Señor. Así que nosotros no tenemos que idolatrarles a nuestros hijos, hacerles como los mejores, los superhéroes. No, hermano. Nosotros tenemos que administrar su vida de una forma correcta, pero no idolatrarles. Recuerde que eso a Dios no le agrada, a Dios no mira bien eso. Mire, de pronto usted me puede decir, hermano Diego, se equivoca. Yo sí entiendo la santidad de Dios. Yo le quiero preguntar algo. Si usted entiende la santidad de Dios, ¿cuál es el síntoma que un siervo de Dios debe tener para que él pueda decir, yo entiendo la santidad de Dios? ¿Cuál es el síntoma? El cristiano que entiende la santidad de Dios entiende bien la ira del Señor. Eso lo tiene clarísimo. No tiene por dónde perderse. Yo le voy a hacer una pregunta esta mañana. Y sin duda alguna, yo tengo la seguridad de que todos van a dar la misma respuesta. Absolutamente todos. Y con esta pregunta usted se va a poder responder la pregunta que le hice. Si es que usted entiende o no comprende la santidad de Dios. Le voy a hacer la pregunta. ¿Quién le permitió a usted abrir los ojos esta mañana? Mire, y a veces esta respuesta es como vacía, ¿no? Dios. Si usted y yo abrimos los ojos, la primera reacción nuestra debe ser caer de rodillas, pues. Es horrendo milagro que Dios nos hace a nosotros. Pero ¿quién le permitió abrir los ojos? Dios. Hermano, mire el privilegio que Dios le da, abrir los ojos, pues. Esa es una gran bendición. Mire, con la palabra de Dios usted se va a dar cuenta que nuestra forma de ser agradecidos tiene que cambiar. Y de manera inmediata, muy rápidamente. ¿Usted se imagina si Dios retirara su mano y su poder de su vida? ¿Usted se imagina si Dios retirara su poder de su familia, de sus hijos, de la iglesia, del trabajo en donde usted está, de su casa?
¿Usted se imagina si Dios retirara su mano y su poder mientras usted y yo dormimos? ¿Usted se imagina eso? Pero escuche algo, iglesia. Si usted tiene la osadía de irse a dormir viviendo en pecado, si usted tiene la osadía de irse a dormir con resentimiento hacia su prójimo, o si usted tiene el capricho de irse a dormir sabiendo que tiene que pedir perdón, pero no pide perdón, o si usted tiene la osadía de irse a dormir mintiendo, o si usted es de esas personas, esos cristianos que de las 24 horas del día, la mayor parte pasa usted en su celular y no escudriña la palabra, ni vive la palabra, usted se pregunta, o hágase usted la pregunta, ¿qué hubiera pasado si la noche de ayer Dios hubiera retirado el poder de nuestras vidas? ¿Dónde hubiéramos pasado la eternidad si nos hubiéramos dormido en esta condición? Yo no le voy a decir, Dios nos va a decir con su palabra, eso tiene más peso. Mire lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Yo le digo algo, una vez en el infierno no hay marcha atrás. ¿Cómo regresa? Usted va a llorar tanto que sus dientes va a crujir. Y muchas personas piensan que ir al infierno es y se va a morir. No, no, hermano. Es que usted va a sentir todo ese furor, toda esa ira que está ahí. Que usted va a llorar y va a crujir sus dientes de ver tanta impotencia que pudo haber hecho algo y no lo hizo. Hermano, yo le digo algo, Dios es santo y la santidad de Dios no se negocia. Eso no es negociable. Solo el hombre pervertido y el hombre podrido de su corazón negocia las cosas del Señor. Pero las cosas de Dios no se negocian, no tiene valor para negociar, pues. Ahora, Jesucristo fue aún más allá en Mateo capítulo 10, versículo 28. Mire lo que dijo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora respóndase la pregunta, iglesia. Ahora sí respóndase. ¿Entiende la santidad de Dios? Si usted entiende la santidad de Dios, entonces tenga bien presente cuáles son las consecuencias si nosotros estamos viviendo en pecado. Mire, si yo le pregunto a usted si usted entiende la santidad de Dios, yo le digo algo. ¿Por qué seguimos pecando en nuestras vidas? Si entendemos la santidad de Dios y le damos valor a la santidad de Dios, ¿por qué seguimos viviendo así en nuestras vidas? Yo le digo algo, o sea, ¿por qué? Si decimos sí, amén, sí entiendo, ¿por qué seguimos pecando? Mire, nosotros pensamos que Dios es como un abuelo. Los abuelos consienten a los nietos. Nosotros pensamos que Dios es así, es un abuelo consentidor. Porque este tema de la gracia barata que nos hemos inventado, pensamos que Dios, que la gracia nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, mi hermano. No es así. ¿De dónde sacamos eso? ¿De qué cuento de hadas estamos sacando nosotros eso? ¿De dónde nos inventamos nosotros esas cosas? Nosotros pensamos que a Dios, a un Dios santo, a un Dios que tiene muchos atributos, podemos tratarle como que si fuera nuestro pan, hermano. O sea, como que Él verá, allá Él me tiene que dar, pues. ¿Qué es eso, hermano? Dios es santo, Él está en un trono, ustedes y yo estamos aquí. ¿Qué nos referimos así, pues? A Dios. Los demonios tiemblan. La mayoría del pueblo cristiano ya no lo está haciendo. Le tratamos a Dios como cualquier cosa. Pensamos que nosotros podemos vivir la vida como bien nos venga en gana y tener la seguridad que en 10 minutos yo tengo el tiempo para pedir perdón. Y si ahí, hermano, Dios retira su mano de su vida, ¿dónde va a estar la eternidad? Medio complicado. ¿Por qué dice conocer la santidad de Dios? Y nosotros pensamos que usar métodos humanos sirven para ganar almas a Cristo. ¿De dónde hemos sacado eso nosotros? No, es que el método del hermano es formidable para ganar almas a Cristo. ¿Dónde sacamos eso nosotros? Yo le voy a decir algo, el método del hombre es torpe. El método que el hombre se inventa no sirve. El método que el hombre
se invente, siempre va a fallar. Y cuando el hombre se inventa un método y hay fruto, es para la gloria de él. Y el método del hombre tiene un olor, y es un olor a azufre, a eso huele. Bueno, el método del hombre no sirve para nada. Ahora me dicen que hay que hacer rock, que hay que hacer reggaetón, que hay que hacer bachata, que hay que hacer hip hop para ganar almas. ¿Qué es eso, hermano? ¿Dónde saca usted eso? Pues? No, entonces imagínense, todos rockeros, pues. Claro, vamos todos rockeros de negro a la calle. Vamos todos al reggaetón sensual, pues, y ganemos almas para Cristo. Bailemos bachata sensual, pues, y ganemos almas para Cristo. Vamos al hip hop y salvemos almas para Cristo. Yo le voy a decir una cosa, es que hermano Diego, usted exagera, porque el rock aquí en la iglesia no, pues ¿cómo va a creer? Aquí es la alabanza. Afuera sí, entonces usted sirve a dos dioses, pues. ¿Cuándo le cambió usted a Dios? Si Dios es inmutable, Él no cambia. Me quiere decir que usted está idolatrando el templo, porque aquí según usted le sirve a un Dios, y en la calle si quiere hacer rock porque dice que es así. No, no, hermano, ¿de dónde sacamos esas barbaridades nosotros? Si usted le sirve a Dios aquí, tiene que servirle de la misma forma afuera. Algo que a mí me sorprende, y lo digo, vea, con mucha autoridad. Recién hubo un concierto. Lo que a mí me sorprende es que en ese concierto ya se matan los jóvenes. Puta, sin voces se quedan y alzan la mano y zapatean y gritan y ¡ay! Euforia y aquí, como esto. Eso se llama, y tiene un nombre, y es emoción. A Dios le adoras en espíritu y en verdad, no con emoción, para que analice. No es que le digo al joven, al hermano Diego, es que exagerado que es, exageraditos, no. Yo le digo es para que usted pueda instruirse en la palabra de Dios y Dios le permita crecer espiritualmente. Hermano Diego, ¿usted qué exagerado que es? Es que si usted me está diciendo a mí que usted entiende la santidad de Dios, esto no le debería sonar exagerado a usted. No le debería sonar exagerado. Porque si usted me dice que esto es exagerado y que el método del hombre sirve, usted me está diciendo que el método del hombre es más eficaz que la palabra de Dios. Y cuando nosotros damos realce a la reforma, cuando Martín Lutero se reveló a la iglesia, ahí habló él de 5 solas, pues. O ya se nos olvida, solo cuando es la fecha de la reforma, nosotros queremos aplicar las 5 solas. Parte de las 5 solas es una sola escritura. Y por si acaso se le haya olvidado, mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10. Estoy maravillado. Y aquí Pablo no es que dice estoy maravillado porque estoy alegre. Esta palabra de maravillado es estoy horrorizado. Pablo dice estoy horrorizado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaría otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que hayas recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una gran verdad. Como dijo el pastor ayer a los padres aquí, el Señor siempre se fijó en las minorías. Una gran verdad, y la minoría nunca es aceptada. Eso es verdad. El método para salvar almas para Cristo fue dado antes de la fundación del mundo, y es la palabra del Señor. Es la única. Ninguna otra cosa tiene autoridad para salvar almas para Cristo. No se invente métodos. No los haga. Y si todavía usted piensa que el método del hombre ayuda, yo le voy a decir algo en el amor de Cristo. En el infinito amor que yo le tengo. Usted está 100% equivocado. En el amor de Cristo le voy a decir que usted de santidad y de temor a Dios no sabe nada, cero. Y le voy a decir que si usted aplica el método del hombre, la ira de Dios está sobre usted. ¿O qué dice la palabra en Gálatas? No le estoy predicando nada diferente. Estoy repitiendo lo que está aquí. No estoy repitiendo otra cosa.
Hoy en día lo menos que nos importa a nosotros es estar pegados a la santidad de Dios. La iglesia está retirando la verdadera santidad de Dios y colocando una santidad barata. Hoy en día están prostituyendo el evangelio, prostituyen la alabanza, prostituyen el servicio, prostituyen los templos y los púlpitos. Eso es lo que están haciendo ahora. Lo peor de todo esto es que cuando una persona pasa a un púlpito y esta persona dice cualquier barbaridad desde aquí, ¿y sabe qué dice el pueblo de Cristo? Amén. Tanto es el alejamiento de la santidad de Dios que el pueblo de Cristo ya no discierne nada. Hoy te dicen, saca tu gigante que tienes por dentro. Y el joven está, sí, mi gigante. ¿Cuál? 2 días desinflado. Pero amén, dicen. ¿No es cierto? Hoy, ¿qué te dicen? Cumple tus metas. Y bueno, pierde el dedo, pero no la mano. Claro, un negocio sucio que hicimos por ahí, pierde el dedo, pues, pero no la mano. Hoy, ¿qué te dicen las leyes? Las leyes te dicen que para tú tener una licencia de conducir debes ser mayor de edad. Eso te dice la ley, ¿verdad? Eso te dice. Pero la misma ley, ¿qué te dice? Bueno, si naciste hombre y te sientes mujer, bueno, te permito que te operes y que te cambies de sexo. La misma ley dice eso. Los padres, ¿qué les dicen a los hijos? Sé educado, sé un profesional. A toda la gente debe saludar. Pero ese mismo padre le permite a su hijo o a su hija escuchar toda música mundana que deshonra a la mujer. Toda esa música sucia que deshonra al hombre, que mata un matrimonio, que deshonra a los padres. Toda esa música que se llama la rebeldía, hermano. Y usted puede decir lo que usted quiere, hermano, referente a la música. Pero a Dios se le alaba de diferente forma. Él es santo, eso nunca se le olvide. Antes de usted pronunciar una palabra cuando vaya a cantar, acuérdese que Dios es santo. Él es 100% santo. El padre de hoy en día, ¿qué dice? No es que mi hijo, él tiene que ser un siervo de Dios, pues mi hija tiene que ser criada para que sea una sierva de Dios. Yo le digo algo, padre. ¿Cómo va a ser tu hijo o tu hija una sierva de Dios si pasas clavado en el teléfono? ¿Cómo es eso? ¿Y quieres que sea un siervo para el Señor? Discúlpeme lo que le voy a decir. Lo que su hijo va a ser es un vicioso y un adicto a la tecnología. Eso va a ser. ¿Por dónde, siervo? Claro, pues. ¿Dónde, hermano? Mire, yo le pregunto algo. Cuando su hijo venga teniendo un problema a preguntarle a usted de cómo resuelve, ¿qué le va a decir usted? Estos padres de esta era. Mijito, ven, abrite el YouTube para ver una prédica de cualquier pastor a ver qué nos dice a mí y a vos, pues porque ni yo sé. Claro, es que un ciego guía a otro ciego y los dos se van al hueco, pues. ¿Qué le puede explicar el padre? ¿Qué le puede explicar un padre de la era de la tecnología? ¿Qué le puede decir? Solo indicarle lo que ha pasado en su vida. Yo viví así. ¿Qué le enseña? Es que yo estos logros tuve. O lo más seguro que va a hacer es hacerse loco porque no sabe qué responder. O espérate, timbrémosle al pastor a ver qué nos dice. Que eso no está mal, ¿no? Está bien. Pero los hijos acuden donde nosotros, pues. Y tenemos que tener todo el conocimiento bíblico para explicarles, pues. Nosotros nunca le vamos a poder responder nada bíblico a nuestros hijos porque nosotros no tenemos mente bíblica ni hábitos bíblicos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo del 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted no tiene una mente bíblica, lo único que usted le va a poder enseñar a su hijo es cómo recuperar su cuenta del Facebook. Claro. O recuperar una conversación del WhatsApp. ¿O sabe qué le va a enseñar? Sobre la gracia barata, hermano. Usted le va a enseñar la gracia barata que hoy enseñamos.
Haz lo que te dé la gana porque Dios tiene gracia en tu vida. Enseñamos la gracia barata, mi hermano. Le enseñamos que cuando venga una prueba en su vida, no. Sal de la iglesia. Abandona la situación. Salte del trabajo. ¿A qué más le puede enseñar? Pues? Claro, abandonar el barco. No tiene una mente bíblica. Yo le voy a indicar esta mañana cómo el método del hombre falla cuando no tiene una mente bíblica. Muchos jóvenes, muchas familias, cuando hay problemas en la casa por temas de comportamiento o por temas de calificaciones, ojo, le aclaro algo, yo no estoy alcahueteando estas cosas, pero yo le voy a hacer notar que el método que nos enseñaron a nosotros antes no sirve. ¿Qué te dicen cuando tenemos esas situaciones en la casa? Yo que hubiera sacado esas calificaciones, pues, la boca me rompían. ¿Dónde yo al salir a ver a mi papá? El palo en la cabeza me partían. ¿Cuándo yo a salir a la esquina? Jamás. Yo que venga con esas calificaciones, pucha, eso era pegada segura en la casa. Y muchas cosas te dicen los familiares. Yo le voy a demostrar que esa teoría es torpe, que esa teoría nunca sirvió y nunca de los nunca va a servir. Dentro de todas las reglas que vivimos en esa teoría, con nuestros padres y el respeto hacia nuestros padres, en la ausencia de nuestros padres, ¿qué hacíamos? Pues? Porque si tanto nos sirvió a nosotros esa teoría, ese método, ¿por qué llegábamos ebrios a la casa? Pues? Si nosotros decimos que ese método sirvió, ¿por qué fumamos drogas o algo? ¿Por qué estuvimos en las drogas? Porque si decimos que ese método sirvió, ¿por qué llegaron a la casa fornicando? Pues? Porque si decimos que este método sirvió, ¿por qué fuimos parte del montón? Pues? Mire, yo le digo algo. De pronto ese método que nos enseñaron, que rómpele la boca, que pártele la cabeza, que es cierto, de pronto ese método le pudo haber servido a usted para no ser grosero delante de sus papás. Pero ¿qué hacía atrás de las espaldas de ellos? A ver, ¿qué hacía? De pronto el método a usted le sirvió para sacar excelentes calificaciones, pues. Pero ¿cuántas veces le vio a la cara a sus padres viniendo fornicando 2, 3, 4, 5 veces con su novio, con su novia? Y según usted buenas calificaciones, pero llegaba así a la casa. ¿Por qué si tanto nos sirvió ese método a nosotros o ese método le pudo haber usted servido para que en la casa le aplaudan por los logros que ha conseguido? Pero Dios no aplaude eso. Solo los del montón le van a aplaudir a usted, pues, porque es parte del montón. Pero Dios no va a aplaudir eso. Eso quiere decir que el método del hombre nunca sirve, es obsoleto. Y si aún le queda duda, mire a su familia. Mire lo que pasa cuando nosotros enseñamos sobre la gracia barata. Los hijos se salieron del corral. Claro, es que enseñamos gracia barata. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aunque fuera viejo, él no se apartará de él. Pero la palabra instruir significa que debemos ser padres bíblicos, padres pegados a la verdadera santidad de Dios, no negociable. Un padre que modele lo que enseñe. Un padre que lo que habla practique. El método de Dios no falla, no ha fallado, no falla y no fallará nunca de los nunca. Y tranquila, iglesia, que de pronto usted va el anuncio del tema, para el día de hoy no me he salido del tema. Pero mire, para nosotros tener una verdadera libertad financiera, o mejor dicho, para nosotros tener una verdadera libertad en todas las áreas de nuestra vida, debemos caminar en santidad. Debemos tener una mente bíblica. Debemos usar y pegarnos al método de Dios. Debemos ser luz, pero no esa luz de las tinieblas, pues que nosotros decimos vamos a la discoteca a hacer luz. No, esa luz, ¿qué luz es esa? Debemos ser sal, pero la sal que nos dé la palabra, no la sal que te coloca a ti el mundo, que no tiene sabor. Y para tener libertad en todas las áreas de nuestra vida tenemos que dejar de ser envidiosos, hermano. El tema dice, la envidia destruye las bases del contentamiento de Dios. Y yo le quiero empezar dando la definición bíblica, obviamente, sobre la envidia. Escuche, Jesús vino acá a la tierra a dar la vida por usted y por mí. Eso usted lo tiene claro, sin duda alguna eso hizo. Y Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La envidia produce en nosotros o da origen en nosotros muchos otros pecados más.
Quiere decir que cuando la envidia entra a nuestras vidas, va a romper, va a destruir y va a dañar el amor hacia mi prójimo, hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mis hijos y gente que le rodea. La envidia provoca en nosotros celos. La envidia provoca en nosotros malos pensamientos. La envidia te quita el sueño porque estás pensando cómo comprarte el mejor vestido que le viste a la hermana puesta y tú quieres un mejor vestido el otro domingo para lucirte bien linda. La envidia provoca en ti desprecio de ti mismo, imagínate, no te aceptas como eres. La envidia te lleva a la contienda. La envidia divide familias, la envidia destruye ministerios, la envidia enfría matrimonios, divide la iglesia, corrompe a los hijos, pudre la mente y daña los corazones. Quita el contentamiento hacia Dios, como dice el tema de esta mañana. Y tenemos varios ejemplos, Caín y Abel. Caín mató a su hermano, producto de la envidia, se convirtió en un asesino y fue desterrado. Moisés y Coré. Coré y 250 personas se rebelaron contra Moisés y le dijeron: hey Moisés, espérate un rato, Dios también está conmigo pues, y tú ¿por qué tienes que ser mi líder? Y eso más Aarón, sacerdote. ¿Qué te pasa pues Moisés? Producto de la envidia de Coré, Dios abrió la tierra y se les tragó a todos. Saúl y David. Decía la palabra de Dios que cuando venía David matando a los filisteos, decía que ellas salían bailando y danzando y diciendo lo siguiente. Usted sabe eso: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Producto de esto provocó envidia en Saúl, que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 18, que Saúl lanzó su lanza hacia David por 2 ocasiones, para que esa lanza traspase el pecho y le clave en la pared. Producto de la envidia, Dios le dejó y se murió. Los hijos de Jacob contra José. En primera instancia ellos quisieron matarle, pero luego le vendieron. Producto de la envidia de ellos nunca vivieron con bendición y en paz. Jamás. Quiere decir que la envidia me aleja de la presencia de Dios. En esta porción bíblica que yo le voy a leer, vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos para que en nosotros no haya cosas que van en contra de la santidad del Señor. Mire lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo del 13 al 18. Y yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienes envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no descubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. La epístola de Santiago no es meramente como que te informa. Esta epístola de Santiago se pega a algo importante: a exhortarnos, a corregirnos y animarnos. Y es precisamente lo que Santiago hace, ¿no? Santiago les dice: ustedes son sabios y entienden el camino de Dios. Es como que si nos hiciera esta pregunta esta mañana Santiago nosotros. ¿Son sabios? ¿Entienden el camino de Dios? Yo de pronto que cuando eso dijeron, muchos dijeron: ¿qué pasa, Santiago? Por supuesto que yo entiendo el camino de Dios. Como muchos no. Pasa, hermano Diego, 20 años estoy aquí, ¿cómo me entiende el camino de Dios? ¿Qué pasa, hermano? Obvio que Dios es mi todo. Obvio que yo le entiendo lo que usted me dice. Por supuesto, hermano, que yo entiendo. Pues, yo tengo clarísimo eso. Santiago les exhorta y vuelvo, repito lo que les dice. ¿Dices que eres sabio y que entiendes el camino de Dios? Santiago les dice, ellos dicen amén, ¿no? Y Santiago les dice: demuéstramelo viviendo una vida honesta. ¿Entiendes el camino de Dios? Muéstrame tus buenas acciones que provienen de Dios. Pues yo pienso que ahí se acabaron los amenes. Allá nadie dijo aleluya. Donde he dicho Santiago nos complicó la vida ahorita. Como aquí el silencio, mire. Y pienso que en ese momento se terminó todo.
Pues Santiago les confronta con la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, o sea, con la santidad de Dios, somos desnudados, mi hermano. Y usted que se creía justo se da cuenta que era la persona más injusta del planeta Tierra. Y usted que pensaba que vivía en luz, cuando la santidad de Dios cae en su vida, se da cuenta que usted vivía en tinieblas y metido en la iglesia. Wow. Hermanos, yo les pregunto, como lo dije, ¿no? ¿Son sabios? ¿Entienden el camino de Dios? Con confianza, hermano, dígame, tranquilo. Pero pienso que así fue ese vacío cuando Santiago dijo. Y yo me incluyo, ¿no? Pues Santiago les vuelve a exhortar. Y le dice, si me estás diciendo que eres sabio, que entiendes los caminos de Dios, tienes el de decirme 3 veces amén, que sí entiendes. Entonces, ¿por qué vives en envidias? Pues? ¿Por qué le envidias a tu hermano que se compró un carro? ¿Por qué le envidias a tu hermano que se compró la carro, que se fue de paseo a la playa? ¿Por qué le envidias? Pues? No me dices que eres sabio. ¿Por qué envidias? Pues? ¿Por qué envidias que un joven esté sirviendo en el ministerio? Ojo, un joven lleno del Espíritu Santo, no un joven con emoción, eso no sirve. De pronto viene el anciano, ¿no? Y dice, ve, yo aquí 20 años y él ya alabando ya. Envidiosos. El joven que viene un mes ya sirve. El anciano que está sentado 20 años no sirve. Pero también hay ancianos y ancianas con sabiduría, que ellos disciernen muchas cosas. Y cuando un anciano, al menos yo le hablo de mí, cuando un anciano a mí me ha dado un consejo, yo lo recibo porque sé de quién viene. También pasa eso, también hay eso. ¿Por qué si eres tan sabio y sabes sobre el camino de Dios? ¿Por qué te envidia ver una familia feliz? Es que yo quiero como esa familia, ve, qué linda esa. No, construye tu familia, educa a tu familia, cría a tus hijos. ¿Qué estás envidiando los días? Envidias hasta los esposos que tiene la hermana. Como decía Pablo en la enseñanza anterior, ¿no? ¿Sí se acuerda? Santiago les dice, es que entiendes el camino de Dios, entonces ¿por qué encubres la verdad con tus mentiras, pues? Y me dices que entiendes la santidad de Dios y encubres las mentiras poniéndole como verdad. La envidia, hermano, es un deseo de la carne. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo del 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Escuche eso, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe cuáles son los deseos de la carne? Yo no le voy a decir, porque aquí la gloria es de Dios, es solo para Él. Mira lo que dice Marcos capítulo 7, versículo del 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la lascivia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Hago una pausa, hermano. Y mire toda la obra de la carne. Ahora a nosotros se nos hace tan fácil hablar de la gracia de Dios. Pero nunca nos detenemos a pensar en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. No nos detenemos un momento sobre el ejemplo que estamos dando a nuestra familia. No nos detenemos. Nunca nos ponemos a pensar que estos deseos de la carne cuando caen en mi vida no solo me contaminan a mí, sino que contaminan mi familia, contaminan mis hijos, contaminan mi matrimonio, contamina el matrimonio en el cual Dios me ha puesto para servir, contamina la relación con las personas que yo me relaciono, porque resulta que ahora el hermano y la hermana de la noche a la mañana todo el mundo no se lleva con ellos. Es que todos me juzgan a mí. Imagínese, hermano. ¿Y sabe qué es lo absurdo en la vida que yo he escuchado? Por no decirlo lo más torpe que yo he oído. Es que yo escucho a padres y a madres que dicen los padres, es que mi hijo lindo, mi varón, mi príncipe,
mi hija hermosa, mi niñita linda, la más linda de todas, mi princesa. Pero con tu comportamiento estás siendo el más hipócrita de los hipócritas, pues. Con tu comportamiento estás siendo el más mentiroso y el más falso de los falsos, pues. Claro, es tu linda chiquita, es tu lindo chiquito. Y vives en los deseos de la carne, pues eres el más hipócrita que puede haber. No hay otra palabra más. Santiago les dice, esta sabiduría que tú dices tener, estos deseos de la carne que han nacido en ti, no provienen de Dios, proviene de lo terrenal y proviene de Satanás. Eso le dice. Lo que acabo de leer, eso le dice. Dios nos sacó a nosotros de las tinieblas para vivir en luz admirable a un precio alto. Algo que yo nunca puedo entender es que una persona que vio la luz, que salió de las tinieblas, se regrese para atrás. Como una persona después de haber visto la luz vuelve al lodo y al vómito de nuevo. Y esa pregunta nos hacemos siempre, ¿cómo? Pues si el hermano B predicaba y ahora en el mundo. Dios nos da la respuesta. A mí me dio la respuesta a esa pregunta y mire lo que dice. Esto es aterrador, hermano. Esto es aterrador. Mire lo que dice Romanos mismo, capítulo 1, versículo del 28 al 32. (28-32) Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Esta palabra quiere decir llenos, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Escuche bien, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No termina ahí, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. O sea, ellos aplauden el pecado, aplauden su forma de vivir. Eso pasa cuando tú enseñas la gracia barata en tu casa. Eso pasa cuando tú dices que los atributos de Dios se negocian. Pues no se negocia nada de lo que tiene que ver con Dios. Nuestras cosas se pueden negociar, pero lo de Dios no se negocia. Eso pasa cuando enseñamos las cosas baratas nosotros. Pero muchos, dice la palabra de Dios, también predican por envidia. ¿Sabía eso, hermano? Que muchos predican por envidia. No lo digo yo. Mire la palabra de Dios, Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Si Dios a usted le toma en cuenta para servir de ujier, hágalo bien. No para que el hermano diga, aquí va a sentir el hermano cómo se abraza, pues. Porque cuando él sirve, él nunca abraza bien. Si a Dios a usted le usa para que sea músico acá, un adorador, hágalo bien. No para que usted entregue al pueblo que la notita le salió bien, la cancioncita le salió perfecta. Por favor, hermano. Si Dios le ha tomado en cuenta para que usted venga a predicar la palabra acá, no lo haga por envidia, hermano. Hágalo por buena fe, para darle la gloria a Dios. Es como yo dije en una ocasión. Y si usted sube acá a predicar, no dedique prédicas a nadie, hermano. ¿Por qué predica algo a alguien? ¿Por qué le dedica algo a alguien? Y es como yo dije anteriormente. ¿Por qué yo tendría que dedicarle a alguien algo en una prédica? ¿Sabe? Por un simple hecho. Porque yo no pierdo el tiempo. ¿Para qué le dedico algo a usted? ¿Para qué le voy a dedicar algo a usted? Mire, y si usted de pronto se siente acechado por la palabra que se da acá y dice, ve, el hermano ya empezó a mí, acérquese, venga y le aclaramos el panorama, pues. Claro, hermano, yo no trato de que a usted halagale. Si a usted le incomoda la palabra de Dios, qué bueno, amén, que le incomode, qué bueno que salte de la silleta al tumbado, qué bueno, hermano, pero halagarle, ¿no? Yo no busco el favor de Dios, dice la palabra. Yo no busco el favor del hombre, sino el favor de Dios. Y es el que debemos buscar todos. Pero Timoteo dice algo excepcional, 1 Timoteo 6,
capítulo 6, versículo 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, las palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Hermano, ya basta de que los deseos de la carne dominen nuestra vida, pues. O sea, ya basta de justificar nuestro torpe, mal comportamiento, pues. O sea, ¿hasta cuándo? La gracia barata vamos a enseñar en la casa. O sea, ¿hasta cuándo? Basta de tomarle a Dios como un juego, hermano. Entienda que todo lo que nosotros pensemos referente a la palabra, nuestra palabra es una baratija, es una balbalina, no vale nada. Absolutamente es cero. Las obras de la carne dañan a la juventud, dañan a los adolescentes, pudren a los padres, pudren a las madres, pudren a los abuelos e incluso a los que sirven en la iglesia. Yo no entiendo, ¿cómo es que tú vives en los deseos de la carne y vienes y sirves acá? ¿Cómo es que te ríes pues de Dios? ¿Cómo es que queremos servirle así al Señor sirviendo en las obras de la carne? Pero para ir a las obras de la carne, ahí sí, pues, ahí sí somos los más vivazos pues, y las más vivazas para hacerlo pues. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, que me exhortan con la palabra, ahí sí no entiendo pues. Ahí sí, hermano, usted me juzga a mí pues. Quítese esa palabra de que le juzguen. Usted se imagina si fuéramos juzgados con la palabra de Dios. Yo ilustraba esto en la célula y le ponía por ejemplo a mi hijo, ilustrándole con mi hijo. Decía, si Diogo mintiera, ¿qué hiciera yo? Le quitara su celular, no viniera a jugar, le castigaría. Y de pronto dijeron, el hermano Diego, ve cómo le ha hecho al guagua. ¿Sabe qué dice aquí a dónde van los mentirosos? Van al infierno, hermano. Por Dios, si usted va a ser juzgado con esto, tenga cuidado. Ya, porque al infierno se va, hermano. Dice, no, hermano, usted me juzga. No, no le juzgo, hermano, no se le juzga. Al menos aquí se le da la palabra de Dios. Entienda eso. Y mire esa palabrita que se ha hecho costumbre en nosotros. Yo que sirvo estoy mal. Yo que sirvo, yo que voy estoy mal. Es ese pensamiento torpe, hermano. Deje de ser quejón, porque ser quejón también es pecado. Es producto de la envidia, el ser quejón. Y cuando usted tenga ese síntoma de quejarse así, usted está siendo usado por el diablo para entrar en los deseos y en las obras de la carne, mi hermano. Pero Dios nos da la solución, como dijimos en Santiago. Toda la palabra que habló Pablo y Santiago, ¿a quién cree que está dirigido? A la iglesia, pues. A nosotros está dirigido, para no hacernos los locos, mi hermano. Pero Dios nos da la salida, así como nos exhorta, nos corrige, nos alienta. Para que una iglesia sea sana y saludable, debemos tener una relación verdadera con Jesucristo, nosotros primero. Una relación de santidad genuina. Cuando eso pasa, usted va a tener una familia sana. Va a tener una familia con mente bíblica. Cuando usted tenga una familia bíblica, entonces usted va a tener una iglesia sana, donde no haya envidias y donde no haya divisiones. Acuérdese que somos el cuerpo de Cristo. Y la palabra en 1 Corintios, Pablo dijo, si una parte del cuerpo tiene necesidad, ayúdale. Si una parte del cuerpo tiene un logro, gózate con él. Hermano, si su hermano tiene un gozo aquí, un logro aquí en la iglesia, gócese con él. Si el hermano se compró una casita, dígale, oye ñaño, yo quiero ir a tu casa a orar, pues. O sea, ahí porque Dios te ha bendecido. ¿No creo que es lo lógico? Pero si el cuerpo está contaminado y hay una parte del cuerpo, exhórtele al hermano. Dígale, corríjale, abrácele. Al hermano en Cristo se le exhorta, se le corrige y se le levanta. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Si tú le dices una y le dices dos, y no hace caso, como la silleta. No digo yo, le dice la palabra de Dios. Hermano, yo le animo en Cristo a que usted llegue a su casa, se siente con su familia y saque todo lo podrido, saquemos todo lo podrido que esté en nosotros y empecemos a tener una mente bíblica, una familia bíblica con carácter para la obra de Cristo. Hermano, sonría. Dios le ama. Si nos dio la oportunidad de abrir nuestros ojos, es porque su poder no ha sido retirado todavía sobre nuestras vidas y nos da la oportunidad para cambiarla y para darle gloria y honra a Él. Denle un aplauso a Cristo porque Él es merecedor de todo, hermano. El Señor les bendiga, mis hermanos.